Bueno, entonces lo que nos toca ver hoy es los temas referidos como, repito, ya aparezco un disco rayado, el trabajo práctico 4. Lo digo una vez más, ahora que ya somos varios. Esta sería la última clase que tenemos. Gracias a una compañera me hizo recordar que el viernes primero era feriado. Entonces, ¿qué tal, Karina? Entonces, insisto, esta va a ser la última clase que tengamos conmigo antes de la fecha de entrega de los TP, ¿no? Porque justamente, recuerden, si no lo tenían presente, es el 7, ¿sí? El día 7 del mes que viene es la fecha límite de entrega, si mal no recuerdo. Entonces, dicho esto, vamos ahora sí a arrancar con estadística. Y yo tenía algo preparado acá que les voy a ir compartiendo. Es un pizarrón de otros periodos, pero que viene bien al caso porque los temas de estadística no han cambiado mucho respecto a aquella vez. Así que nos vamos a concentrar más que nada en charlar lo que vemos. ¿Sí? Charlar lo que vemos de este pizarrón. Bueno, estadística. Cuando uno habla de estadística, lo primero que se nos viene a la mente puede ser, no digo que siempre sea, pero una encuesta, ¿no? Cuando uno hace algún tipo de encuesta o agarra, tiene una serie de preguntas para hacerle a una población, quiere inferir datos o quiere inferir cosas sobre la encuesta que uno hace respecto a la población en general. Eso como primera distinción, ¿no? Nosotros vamos a tener siempre una muestra de la población cuando hagamos alguna encuesta. No vamos a encuestar a todo el mundo, pero ¿por qué? ¿Por qué no podría yo hacer una encuesta a todos los habitantes de Argentina? ¿Qué creen que me dificultaría la tarea si yo quisiera encuestar a todos los argentinos? ¿Cuál sería el primer obstáculo? ¿Qué creen? Y que algunos no estén en su lugar, estén trabajando, bueno, los horarios, Sí, pero eh, más allá de eso, más porque allá. está bien que es verdad lo que dice el compañero, que puede no coincidir donde estén los horarios o lo que fuera, pero hay algo más trascendental, ¿no? Y viene a lo práctico, que es ¿cuánto creen que costaría? El costo, bien. El costo es muy elevado, porque la logística se vuelve una locura. ¿Cómo nos aseguramos de encuestar a todos los argentinos, ¿no? Entonces, va por un lado también del tema del costo, en la vida real, quiero decir, ¿no? Aparte, tampoco es necesario encuestar a el 100% de los argentinos para poder inferir cosas, ¿no? Sobre el comportamiento general de la población. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos es tomar una muestra. Una muestra que nosotros creamos va a ser representativa, porque, por ejemplo, uno cuando quisiera hacer alguna encuesta de algún tipo, imagínense acá en Buenos Aires, ¿no? Y yo quisiera hacer una encuesta sobre si a la gente le alcanza para llegar a fin de mes. Y me voy al barrio de Puerto Madero y encuesto solamente a la gente de ahí. ¿Qué creen? ¿Va a ser representativa mi encuesta de la realidad de todos los argentinos? No, 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 no. No. Entonces, hay que lograr que en esta muestra que nosotros tomamos, eh, las cosas no estén tan sesgadas en ese sentido, ¿no? Hay que lograr, justamente, valga la redundancia, que sea representativa la cosa. Entonces, siempre que uno vea una encuesta, yo lo que les invito a hacer es no solo tratar de descifrar qué es lo que se nos intenta transmitir, sino que también a quién se encuestó, ¿no? Porque eso por ahí a veces siempre se deja de lado. Uno dice, se hizo una encuesta y cree ciegamente que es representativa. Y dice, ah, sí, sí. Entonces, mira, esto es así. Pero guarda, hay que ver bien cómo es que se fue, cómo es que se hizo.
dicha encuesta, a quién se encuestó. Si nosotros quisiéramos saber, como decía, lo decía, a los argentinos le alcanza para llegar a fin de mes, mínimamente esperaría que se haya encuestado a gente de todas las provincias y de todo tipo de contexto, al menos un poco de cada uno, ¿no? No solo quedarnos en Puerto Madero, no solo quedarnos en Olivos, ¿no? Eh, pero bueno, las preguntas que nosotros le vamos a hacer no tienen mucho que ver con eso, pero está bueno mencionarlo, porque justamente es en base a eso que se construyen las encuestas, ¿no? Pero bueno, como punto de partida, lo que pueden ver acá en el pizarrón es que tenemos, se puede hablar de que en la estadística vamos a organizar la información, distintas formas de organizar la información en cuanto a los gráficos que nos aparezcan, ¿sí? En estadística. Eh, bueno, ¿cómo podríamos organizar la información? Acá tienen dos ejemplitos. Tienen lo que se llama el gráfico de tarta y tienen, por ejemplo, el que se llama gráfico de barras, que justo acá tengo un ejemplo con la inflación a lo largo de distintos meses. Entonces, este tipo de formas de representar la información son las más comúnmente usadas cuando uno ve alguna encuesta o lo que fuera. El gráfico este de barras también puede estar inclinado, ¿sí? Las barras pueden estar en horizontal. Pero bueno, estos son los que más comúnmente se van a encontrar. ¿Hay otros? Sí, obvio que hay otros, pero no vamos a irnos mucho más lejos de esto. Uno también puede tener alguna tabla, ¿no? Una tabla con valores que por ahí nos reemplace alguno de estos gráficos. De hecho, vamos a trabajar con algunas tablas. Pero bueno, y también vamos a trabajar bastante con el gráfico de barras. Por otro lado, entonces, para organizar la información, lo primero que nos preguntamos también es, o lo primero que habría que aclarar son los tipos de variables que van a haber dando vueltas. Y acá lo tenemos bien resumido en, bueno, creo yo, bien resumido en esta especie de esquema de red. Y tenemos dos tipos inicialmente, ¿no? Donde podemos hablar de algo cualitativo, que tenemos el ejemplo de que sería algo no medible, una cualidad. Yo siempre les hago énfasis en la palabra, ¿sí? Para ayudarse o tenerlo anotado. Cualitativo viene de cualidad, no sería algo cuantitativo, algo que podemos cuantificar. Ejemplo, tenemos por ahí el nombre de la marca de un auto, ¿no? Renault. Otra cosa podría ser eh, el nombre del mes. El nombre del mes actual no es algo medible. Uno puede decir, bueno, pero ahora estamos en el mes 4, pero yo estoy diciendo el nombre del mes, ¿no? Cuando ya le añado el nombre, ahí ya no sería algo medible. Otra cosa no medible podría ser el nombre de un supermercado, podría ser el color de alguna, el color, por ejemplo, de alguna cartuchera, de alguna remera. Todas esas cosas que nos quede bien claro no podríamos medir, ¿sí? Y después por otro lado tenemos las cosas que sí podemos medir, a las cuales llamamos cuantitativo. Y dentro de ellas ven que tenemos dos flechas que salen de ahí. Por un lado tenemos las que son continuas, por ejemplo altura. ¿Qué quiere decir continua? Bueno, que podemos involucrar a los números reales para hablar de esta variable. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de nuestra altura, yo por ejemplo mido 1,70, 1,69, 1,70, ando ahí. Eh, Vieron que dije 1,69 o 1,70. Bueno, yo podría hacer eso mismo con mi edad. Podría decir, tengo 31,5 años. Uno no dice eso normalmente, ¿no? No, 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 no. Con el tema de la edad, no. Por ahí sí digo que pienso, ¿no? Se me ocurre una idea con lo que usted está planteando, profe. Sí, tu estado físico, tu calidad de tu salud, no sé, ejemplo caso, si tenés que hacer una evaluación clínica, médica, cómo estuviste hace 6 meses y cómo estás ahora en la actualidad. Por ahí digo, no sé si está bien lo que estoy diciendo, si es viable. Eso es lo que estoy meditando. ¿Cómo lo cuantificarías? Cuantificar eso me parece medio.
cuando uno hace, por ejemplo, el apto físico, ¿no? Para un trabajo, que todo profesor de hecho lo tiene que hacer, que quiera estar en el sistema educativo, em, no es que nos ponen un puntaje. Es simplemente o o tenemos el apto físico o no lo tenemos. Por eso me cuesta ver cómo uno cuantificaría el estado físico de alguien, ¿no? Lo que sí podríamos cuantificar por ahí respecto a un estado físico sería quizás grasa corporal, ¿no? Porcentaje de grasa corporal. Ahí yo veo algo más claro que se podría cuantificar. Y por ejemplo, justo que dijimos lo de grasa corporal, siempre va a ser, por ejemplo, 1%, 2%, 3% de grasa corporal. No, ¿no? Ahí yo podría tener 8,35% de grasa corporal. Entonces ahí encontramos una variable cuantitativa que sería continua. Es similar a lo de la altura. Podría añadirle el coma la parte decimal. Bueno, y otro caso donde tendríamos una variable cuantitativa que sea discreta podría ser... mm, tiene que ser una cantidad que no podamos hablar con números racionales, que sea con... Bueno, podríamos hablar de la cantidad de viajes que se hacen en... La cantidad de viajes que se hacen los funcionarios públicos hoy en día. Eh, Eso lo podríamos charlar, sería una variable del tipo cuantitativa discreta, ¿no? Porque uno no dice el vocero presidencial o ex vocero hizo 1,5 viajes. Uno no diría eso, ¿no? Uno diría, bueno, hizo un viaje, hizo dos viajes, tres, cuatro. Entonces ya no tenemos la misma posibilidad que con la altura, donde tenemos 1,5 o metros, ¿no? 1,7, 2 metros. Eh, se ve la diferencia entre continua y discreta. Sé que al principio cuesta más hacer la diferencia, pero recuerden, si podemos incluir una parte decimal, sería continuo. Si no podemos incluir la parte decimal, que pegamos los saltos, por ejemplo, de a 1, tendríamos el caso de la discreta. Pero bueno, preguntas como esa tranquilamente hay en el trabajo práctico, de hecho. Em, Déjenme chusmear un segundo el trabajo y ahora les digo. Bueno, justo la pregunta 10 habla de eso, ¿sí? Eh, y de hecho, para la pregunta 10 está bien que justo lo agarré. Para la pregunta 10 del trabajo práctico 4, eh, les quiero mostrar lo que dice. Les quiero dar una orientación para saber cómo encararla. Tiene que ver con esto del tipo de variable. La pregunta nos dice esto, ¿sí? Teniendo en cuenta la información planteada en el mosaico de la situación problemática, contesta la siguiente pregunta. ¿Con qué tipo de variables se responde la encuesta presentada? Ven, y ahí tenemos como posibles opciones los tipos de variable que estuvimos charlando. O bueno, con la opción D sería ninguna de las mencionadas. Pero uno dirá, ok, ¿no notan algo raro acá? En el enunciado de la pregunta. ¿Queda claro qué habría que hacer? O sea, la idea de identificar la variable sí, pero el de dónde lo saco. ¿Dónde está lo que me están pidiendo que identifique? Porque acá me dicen la información planteada en el mosaico de la situación problemática. ¿Y eso dónde está? En el punto 9. Y está bien que lo pregunte la compañera. No, no es en la pregunta 9. Esto ustedes lo encuentran. Lo encuentran después de la unidad 4. ¿Sí? Tendría que estar antes. Pero es como, vieron que teníamos, cada unidad tenía un cuadradito que decía unidad 1, unidad 2, unidad 3. Bueno,
Fíjense que después de unidad 4, después de trabajo práctico 4 incluso, les debería figurar situación problemática, ¿sí? Es como un mosaico adicional, por eso mosaico acá, ¿sí? Pero vino bien que lo haya mencionado. Así que, si quieren, primero leer y después abrir para ir haciendo el trabajo práctico, me parece genial. La única pregunta del trabajo práctico que requiere leer algo de un material que está en otro mosaico y qué sé yo, es la pregunta 10. De hecho, en todas las materias creo, hay siempre una pregunta en el último trabajo práctico que habla de una situación problemática que se les presente, ¿sí? Van a ver que es un texto no muy largo, donde, bueno, se habla de una encuesta y se les pregunta a ustedes qué tipo de variable, eh, con qué tipo de variable se responde la encuesta presentada, ¿sí? Bueno, eso por un lado, menos mal que surgió. Ahora, después, vamos con lo grosso, si quieren. Vamos con esto. Tenemos lo que vamos a llamar una tabla de frecuencias cuando hablemos de una estadística o de una encuesta más que una estadística. Eh, y acá creo que con esta tabla que tiene dos columnas, una que es de paquetes de chicle comprados semanalmente y otra de cantidad de compradores, creo que nos está transmitiendo información. ¿Qué se entiende por esta tabla? Por ejemplo, si yo les dijera cuánta gente se llevó 6 paquetes semanalmente, ¿ustedes me lo sabrían decir mirando esta tabla? Eh, no, profe, no. Temprano para, a ver, no quiero decir una guarrada, Ujú. pero no, lo explico. Lo espero, lo espero. ¿Dónde vemos que está la cantidad de paquetes o los paquetes de chicles que se compraron semanalmente? Esto era la primera columna, ¿no? Claro, en la parte, claro, en vista de frente a la izquierda. Claro. Entonces, ojo siempre a no confundir. Llamamos columna a lo vertical y fila Vertical. a lo horizontal. Sé que yo siempre me mareaba con eso, así que por las dudas siempre lo digo. Columna, lo vertical, fila, lo horizontal. Pero bueno, acá en esta primera, que es la de la izquierda, tenemos los paquetes de chicles comprados semanalmente. Y yo había preguntado por 6, ¿no? Bueno, yo observo que el número 6 está justo acá. Entonces en esta fila voy a tener la información que corresponde a 6 paquetes de chicles comprados semanalmente. Y la cantidad de compradores que eligieron esos 6 la voy a tener acá, ¿sí? En ese caso van a ser 56. Ahora, a uno le puede surgir la pregunta de si una misma persona pudo haber marcado en esta encuesta que se hizo, dos opciones. Y creo que acá nos queda claro quizás de que no, ¿no? Porque si a uno le preguntan en una encuesta, ¿cuántos paquetes de chicles compras semanalmente? Uno sumaría y elegiría una única opción. Dice, bueno, yo compré en esta semana uno, dos, tres, 4 paquetes. Entonces no es que elige 4 paquetes y un paquete. En tal caso, si compraste 4 y uno, decime que compraste 5 en la semana, ¿sí? Entonces, no es algo en lo que nos metamos, obviamente, de decidir si se pueden elegir varias opciones o no, pero está bueno destacarlo, ¿no? De que todas estas personas que están acá, estas 8 que están acá, estas 32 que están acá, estas 78 que están acá y así, son todos grupitos de personas que están separados, ¿no? Hubo 8 que eligieron uno, hubo 32 que eligieron dos, y así. No es que hay uno de acá y otro de acá que están en el mismo grupo. No. Tuvimos gente que eligió o uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, o siete. No se están pisando en esos grupos. Eso por un lado. Pero bueno, tabla de frecuencia. ¿Qué significará entonces ese título? Bueno,
la frecuencia con la que nosotros observamos el valor de nuestra variable acá sería la cantidad de paquetes de chicles comprados semanalmente. Esto es una variable de tipo, ¿cómo habíamos llamado? Nosotros teníamos dos categorías, ¿no? Venimos acá. Teníamos cualitativa o cuantitativa. Nosotros sabemos que esto lo podemos medir, la cantidad de paquetes. Entonces va a ser algo cuantitativo. Ahora, ¿es como una altura o como una edad? Y yo me atrevo a decir que sería como una edad, ¿no? No es algo que podamos decir yo compré 1,5 paquetes. ¿Sí? Entonces, por un lado ya reconocimos el tipo de variable que vamos a estar trabajando acá en la encuesta. Vamos a ver que aparece distintos valores para esta variable. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Bueno, la frecuencia con la que yo observo el valor de la variable, por ejemplo, 1, se corresponde con la cantidad de compradores. Yo observé 8 veces en mi encuesta, en mis papeles o si lo hice virtual en mis registros, yo observé 8 veces que aparecía el número 1. Observé 32 veces que aparecía el número 2. Observé 78 veces que aparecía el número 3. Entonces, por eso la idea de frecuencia, ¿sí? ¿Sí? Es solo por eso. La frecuencia con la que aparece, por ejemplo, el número 1. Bueno, eso como primera aclaración. Entonces, ahora voy a añadirle más al cuadro. Lo voy a ir completando de a poquito. Ahora les quiero traer lo siguiente, que es lo que va justo acá, pegado ahí. Entonces, nosotros vamos a llamar, como bien dice acá, moda al valor de la variable. Los valores los teníamos acá, ¿sí? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y así. Que haya tenido más observaciones. Bueno, hay una pequeña ayuda, que lo pueden ver, ya está marcado. ¿Cuál creen qué creen que estaría, y lo bajo al lenguaje más, si quieren, más intuitivo? Eh, Llamaremos moda a lo que literalmente está de moda, ¿sí? ¿Qué es lo que está de moda según lo que encuestea a la gente? ¿Cuánta cantidad de paquetes parece que se quiere llevar la mayor cantidad de gente? Bueno, yo acá puedo observar que hubo, por ejemplo, 8 que se llevaban uno. ¿Está de moda llevarse un paquete? Y solo 8 se llevaron uno. Acá veo que 32 se llevaron dos. Así que, bueno. Pero después veo 78 personas que llevaron tres. Todavía no encontré, ¿no? El grupo con más cantidad de gente. Bueno, yo acá veo el 142 que eligieron 4. Entonces, está de moda, si quieren, entre comillas, llevarse 4. ¿Sí? Recuerden eso. Estamos hablando de la moda cuando hablamos del valor de la variable que haya tenido más observaciones en mi registro. Las observaciones se correspondían con esto, ¿no? La frecuencia con la que uno observaba, por ejemplo, la cantidad de paquetes comprados. Entonces, en nuestro caso, la moda sería 4. ¿Sí? Ahora lo anoto acá. Bien. Entonces, en ejercicios que tengan en el trabajo práctico puede que les aparezca cuya única moda es tanto. ¿Y por qué la aclaración de única moda? Bueno, porque me pudo haber ocurrido quizás de que acá, en mi tabla de frecuencias, haya tenido la mala suerte, si quieren, de que me aparezca 142, por ejemplo, acá, y 142 acá abajo también. Entonces yo vi que observé la misma cantidad de gente que se llevó 4 paquetes que la misma cantidad que se llevó 5. Entonces ya la moda no sería única, ¿sí? En ese caso. No estaría solo de moda llevarse 4, están a la par llevarse 4 y llevarse 5. Entonces, esa pequeña aclaración, ¿sí? Pero bueno, ahora me gustaría completar un poco más el cuadro.
le vamos a ir añadiendo ahora esta nueva, dos columnas le vamos a añadir. A ver si lo puedo hacer más grande. Ahí va. Bien. Genial. ¿Qué tenemos acá? Ven que tengo algunas anotaciones acá abajo, en chiquito. Y uno dice FAC. FAC. ¿Qué significa FAC? Bueno, F, si bien no lo anoté, nosotros podríamos resumir con la letra F a la frecuencia, ¿no? O sea, esto que tenemos acá, en esta segunda columna, podría ser lo que llamamos la frecuencia, que es lo que estuvimos charlando. Es la frecuencia con la que yo observo un paquete, dos paquetes y así sucesivamente. Bueno, en esta columna que agregué acá, tenemos lo que sería la frecuencia acumulada. Bueno, pero ¿por qué frecuencia acumulada? ¿Y qué nos representa? Fíjense, por ejemplo, en la primera fila veo que me vuelve a aparecer el número 8, que era la frecuencia de la gente o de los registros que yo tengo, que vi que se llevaron un paquete. Acá, en la siguiente fila, tengo el número 40. ¿Y de dónde pudo haber salido el número 40? Yo acá veo que tengo un 32 y en el anterior tenía un 8. ¿Qué es esta idea de ir acumulando? Tiene que ver quizás entonces con decir cuánta cantidad de gente se llevó hasta dos paquetes. ¿Qué tendría que hacer yo para pensar en eso según esta información? Bueno, sumar la cantidad de gente que se llevó un paquete o dos paquetes. En este caso, si hacemos 8 más 32, nos da 40. ¿Sí? Entonces, pero ¿a qué tipo de pregunta acudiría esta nueva columna que añadí acá? A eso, ¿no? A decir, bueno, ¿cuánta cantidad de gente se llevó hasta cierta cantidad de paquetes? Por ejemplo, 4 paquetes. ¿Cuál sería la frecuencia acumulada de 4 paquetes? Esa sería una pregunta totalmente válida. ¿Cuál sería la frecuencia acumulada de 4? Frecuencia acumulada de 4 hace énfasis en, bueno, llevarse hasta 4 paquetes. ¿Sí? Esto se traduce a preguntarse, dos puntos, cuánta cantidad de gente llegó hasta 4 paquetes. Y estamos de acuerdo, ¿no? Que para saber eso tendríamos que sumar no solo los que se llevaron 1, no solo los que se llevaron 2, sino que 3 y hasta 4. Queremos llegar hasta ahí. Entonces en ese caso tendría que hacer 8 más 32. Estos 8 eran de un solo paquete. Estos 32 eran de dos paquetes. El de 78 era de 3. Y 142 era de 4. Bueno, esto sé que hasta el 78 acá, yo por lo que tengo anotado ahí, sumé 118. Me ayudo con lo que tengo. Y si le sumamos 142 me va a quedar 8 y 2 me queda 10, 5, 6, me queda un 60, 260, ¿no? Verifíquenlo por favor. Pero, en fin, esta sería la frecuencia acumulada de 4. ¿Sí? Entonces, si alguna vez se encuentran con una pregunta de este estilo, de frecuencia acumulada, lo que les están queriendo preguntar es esto, ¿sí? Entonces tendrían que ir sumando hasta cierta, en este caso, cantidad de paquete de chicle. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, si yo les quisiera preguntar cuánta cantidad de gente fue encuestada en total, ¿podríamos saberlo con esta tabla? Y bien que lo escribieron en el chat a la par el número, genial. Lo hice bien, ¿no? 260.
Sí, bien, gracias por confirmar. Em, ¿Podría saber yo la cantidad de gente total que fue encuestada solo con lo que veo acá, con la tabla violeta? No con lo que yo añadí, pero con la tabla violeta, ¿podría saberlo? ¿Cómo harían? ¿O es necesario que me digan aparte, se encuestó a tanta gente? Profe, sumando la cantidad de los compradores, teniendo la estadística, digamos, de cada uno, si llevó el ejemplo caso, un chicle, un ejemplo, 8 personas se sumarían las personas De cada grupo, ¿no? de cada grupo, ¿no? Digo, Está perfecto, porque sabemos que nuestra encuesta ya no abarca más cosas, toda la información que tenemos de la encuesta está acá. Entonces tenemos 8 que eligieron uno, 40 que eligieron dos y así. Tenemos para cada categoría, bueno, sabemos que la gente no eligió dos categorías al mismo tiempo, como les decía al principio. No es que una persona eligió un paquete y 7 paquetes. No es que se están pisando los grupos. Tenemos grupitos separados que eligieron o uno, o dos, o tres y así. Entonces, si simplemente agarramos a toda la gente de todos los grupos, deberíamos tener el total de gente encuestada. Y bueno, medio que para eso también nos sirve la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada era ir sumando, ¿recuerdan? Entonces, si nosotros sumamos o buscamos la frecuencia acumulada de, en este caso 7, estaríamos contando la cantidad de gente que compró hasta 7 paquetes. Bueno, comprar hasta 7 paquetes abarca toda la gente de la encuesta. ¿Sí? Entonces, eso por un lado también. La frecuencia acumulada nos va a servir para recuperar el total de encuestados. Ahora, nosotros podríamos inferir cosas con esta información, como por ejemplo, en base a esta información, podríamos inferir cosas sobre la población total. ¿Sí? Porque recuerden, lo que tenemos nosotros es una encuesta. ¿Sí? Nosotros no encuestamos a toda la población. Justamente, por lo que les decía antes, siempre suele ser ligado a un tema de costo y logística que se vuelve imposible de hacer. Entonces, con esta información, por ejemplo, lo que podríamos decir es que, ejemplo, de 441 personas, sabemos que van a haber 8 que lleven solo un paquete, ¿no? Eso es lo que sabemos. En nuestra encuesta sabemos eso. Del grupo de 441 personas, que 441, no dije de dónde salió, lo digo, es si nosotros sumamos todos estos números. ¿Sí? Que lo ven acá abajo, lo escribí. Bueno, del grupo de 441 personas, hubo 8 que llevaron paquete. Y yo me podría preguntar entonces, en mi población total de los consumidores, por ejemplo, de mi producto, de, vamos a decir, 882 personas, ¿cuántos eligen un paquete? ¿Qué creen? Si mi población total de la gente que consume mi producto no son 441, yo encuesté a la mitad, son 882, justo el doble de los que yo encuesté. Bueno, yo llegué a la conclusión con mi encuesta de que lo esperable sería que de cada 441, 8 se lleven un paquete. Bueno, y si mi población total era del doble, era de 882, ¿podría inferir cuántos van a elegir un paquete con la información que tenemos? El primer estimado que se les ocurre, ¿cuál sería?
Eh, a ver, profe. En la población tenemos las 882 personas. Sí, yo pienso que estoy seguro de que si tengo solamente el 50% de la población censada o censada no, perdón, Encuestada. encuestada. Censada está bien también. Sí, bueno, pero claro, en la encuestada sí, de que yo estoy seguro de que eh, 16 personas van a llevar, digamos, va a haber un 50% más de personas que van a consumir. O sea, está bien, y también lo comparte la compañera Michelle, está bien pensar en 16, pero lo que yo quiero hacerles énfasis y especial cuidado es que esto sería lo esperable. Lo esperable con cierto grado de confianza. ¿Sí? Nosotros no hablamos de grado de confianza acá en Adultos 2000, pero cuando uno quiere hablar de cosas de este estilo, lo dice con cierto grado de confianza, ¿no? Justamente, porque ¿qué puede llegar a ocurrir? Que el 50% que me faltó encuestar, todos hayan llevado 5 paquetes. Y entonces, ¿qué pasó? Si yo encuestaba al total, no iba a obtener 16, como ustedes pensaban que iba a tener. ¿Sería lo esperable? Sí, con cierto grado de confianza, ¿sí? Entonces, ese único cuidado, ¿sí? Lo esperable sí sería que, si yo digo de que cada 441, 8 se llevan un paquete, bueno, si tengo el doble de gente, podría decir que se van a llevar 16. Pero bueno, énfasis en eso, ¿sí? Que sería lo esperable. No necesariamente puede coincidir con la realidad, justamente. Pero bueno, ese grado de confianza, cuando uno fabrica las encuestas, o ese nivel de confianza, es algo que se tiene en cuenta a la hora de crear una encuesta. Nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la menor cantidad de gente que necesito encuestar para tener cierto nivel de confianza? Esas son preguntas que nos hacemos a la hora de diseñar una encuesta. Y cuando no se hacen, es porque claramente uno quiere mostrar una realidad distinta a la verdadera. O cuando no se respeta, ¿no? Cuando se decide, como les decía por ejemplo al principio, encuestar solamente a los que viven en Puerto Madero. No solo está el tema de la cantidad de gente, sino de lo representativo que sería. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen en cuenta a la hora se deberían tener en cuenta a la hora de hacer alguna encuesta. Pero bueno, ¿de qué nos sirve la última columna que yo había añadido? Bueno, para responder este tipo de preguntas, ¿no? Este tipo de preguntas que tenemos acá. Ahora les muestro la última columna. La última columna es esta. Es la de frecuencia relativa, que nos dice, por ejemplo, 8 de cada 441 eligieron un paquete. 32 de cada 441 eligieron dos paquetes. 56 de cada 441 y así sucesivamente. Siempre es la frecuencia absoluta, no lo dije, pero a esta que teníamos originalmente se llama absoluta. A la frecuencia que obtenemos de hacer la encuesta, a esos valores, al 8, al 32, al 78, los llamamos absolutos. Y después tenemos la acumulada, que era ir sumándolos. Y después a lo último tendríamos la relativa, que nos habla siempre respecto al total. Por eso relativo. Respecto al total de 441 tuvimos 8 que eligieron un paquete. Y así sucesivamente, hasta llegar a 5 que eligieron 7 paquetes de los 441. Esta última columna nos va a servir a la hora de estimar, ¿sí?, sobre la población total. Porque nos da esa información, ¿no? De este grupo de 441, 8 llevaron 1. Bueno, eh, podrían pensar después si tienen un grupo de, en vez de 882, de otra cantidad de gente, ¿qué cuentarían? ¿Sí? ¿Qué pasaría si mi cantidad, mi población total sea de 1 millón de personas? Y yo encuesté solo a 441. Primero que nada, mi encuesta no va a ser representativa, ya no me hace ni falta saber nada de teoría. Pero bueno, podría quizás incluso
tratar de inferir cuánta gente sería. Si yo te digo de 441, 8 llevan un paquete. Y si tengo 1 millón de personas, bueno, alguna cuenta podemos hacer. Pero ya sospecharía mucho yo que no va a corresponderse con la realidad. ¿Sí? Justamente. Eh, Insisto que no solo tenemos en cuenta la cantidad de gente de la población total, sino que a cuántos necesitamos encuestar como mínimo para tener cierto grado de confianza. No nos metemos en adulto con ese tipo de cuenta. Solamente en reconocer, por ejemplo, cosas como la moda. ¿Sí? ¿Qué cosa estaba de moda acá? ¿Y cómo leo la información que me dan? ¿Sí? ¿Cuál sería, por ejemplo, la cantidad de gente que eligió hasta 6 paquetes? Ese tipo de preguntas sí. No teman con lo otro de diseñar una encuesta. Eso no es algo que trabajemos acá, pero necesito decírselos justamente para que de ahora en adelante, cuando vean una encuesta, empiecen a hacerse ese tipo de preguntas. ¿Es representativo esto que estoy leyendo acá? ¿Puedo usarlo para inferir sobre la población total? O sea, esto les va a servir para interpretar cualquier información que les muestren. En los medios de información siempre nos están tratando de vender realidades. Entonces, eh, hacerse estas preguntas nos va a empezar a abrir el panorama. Bueno, por otro lado, tenemos cosas como la media. Vieron que dijimos que teníamos la moda. Bueno, también vamos a tener algo llamado la media. ¿Sí? Y la media, en estadística, es el promedio. ¿Sí? No sé si alguno de los aquí presentes eh, sabe a qué me refiero cuando digo del promedio. ¿Alguno escuchó la palabra promedio alguna vez? Eh, Posiblemente sea de que no tiene la frecuencia habitual en consumir o, ejemplo caso, visitar una plataforma o, bueno, ¿no? O tomar habitualmente un taxi, sino que en promedio lo hace, un ejemplo, cuando sale de ver un espectáculo, en el mes una vez toma el taxi y después toma subte, un ejemplo. ¿Puede ser que sea eso, profe? ¿O estoy diciendo? Vos estabas ligando a ir a ver un espectáculo con distintos medios de transporte, decís, ¿no? Sí, sí. Y que en ese momento, ejemplo, llueva o haga mucho frío, entonces, digamos, estipulás que media, digamos, que no lo haces con una frecuencia que no es habitual, sino que tenés una variable. Hoy viajas en subte, principio de mes te tomás un taxi. De hecho, una mano con el ejemplo que está bueno. Uno podría pensar, bueno, ubiquémonos vamos a simplificarlo un poco. Vamos a decir, entiendo por dónde va el compañero y hay algo detrás que está muy conectado con el promedio. En el caso de los viajes, uno podría decir, bueno, yo viajo, por ejemplo, en la semana, en el día lunes, tomo un colectivo. ¿Sí? Supongamos eso. En el martes tomo 2 colectivos. El miércoles tengo que tomar 3. Y después todos los otros días tengo que tomar un colectivo. En promedio, ¿diría que siempre tomo un colectivo? Y no, ¿no? Porque hubo días donde tuve que tomar 2, tuve que tomar 3. Si quieren, añadamos un día el viernes que tuve que tomar 4. Entonces, ¿qué estaría pasando ahí? Si yo digo, en el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes. Bueno, vamos a dejarlo ahí. No voy a añadir sábado ni domingo. Dije 1 acá, 2 acá, 3 acá, 4 acá, 1 acá. Yo al ver esta información, ¿diría que en promedio tomo un colectivo? No, ¿no? ¿Qué diría uno para decir en promedio tomo tanta cantidad de colectivos por día? ¿Qué cuentaría? Los kilómetros, lo que estás, Kilómetros, estamos hablando de colectivo. el kilómetro. A ver, La Plata, que siga gastando en dinero, puede ser.
Fíjate que yo no hablé nunca del dinero. Ajá, bien, Yo lo bien. único que pregunté es, en promedio, ¿cuántos colectivos tomo por día? O sea, lo que yo estaría tratando de decir es un único número. Fíjense que yo no estoy hablando ahora de tiempo tampoco, como propone Karina. Yo estoy preguntando simplemente por día, en promedio, ¿cuántos colectivos tomo? Sumar todos los colectivos que tomamos durante la semana, Ok, ¿y qué hago al sumar? Después lo dejo ahí, ya está. dividido por los 5 días. Voy a escribir lo que propuso la compañera Hilda y me gustaría que lo meditemos a ver qué significa. ¿Dale? Vamos a hacer eso. La compañera nos propone sumar todos estos números que se corresponden con la cantidad de colectivos que tomé a lo largo de estos días y me propuso dividir a todo esto por la cantidad de días, ¿no? Tengo un día acá, perdón, tengo un día acá, otro día acá, otro día acá, en total son 5, ¿no? ¿Y esto cuánto me da? Bueno, si hago la cuenta, a ver, tengo 1 y 2 me dan 3, y 3 me van a dar 6, y 4 me van a dar 10, y uno me van a dar 11. Y 11 dividido 5 me va a dar 2,1 o 2,5, ¿no? Sí, 2,5. Em, ¿Qué es este 2,5 que obtuve? Le pregunto a la compañera que nos propuso esto. ¿Llamaríamos a esto el promedio de colectivos que tomé yo? No, porque no nos podemos tomar medio colectivo. Pero uno se quedaría con la parte entera. Diría, yo tomé 2, ¿no? En promedio. Con la parte entera quiero decir no la decimal. No me quedaría con el coma 5. Pero sería acertado decir yo en promedio tomé 2. ¿Pero por qué? Bueno, porque lo que estamos haciendo con esta cuenta es agarrar toda la cantidad de colectivos que yo tomé a lo largo de la semana, ¿sí? Yo una vez que sumo toda esa cantidad de colectivos, ya sé que en total habré tomado 11 colectivos en la semana, ¿sí? Ahora, si yo los quisiera distribuir en igual cantidad para cada día, ahí aparece la idea de dividir, ¿sí? Y esto nos estaría diciendo, entre comillas, cada día usted tomó, por ejemplo, 2, ¿sí? 2,5. Como bien dice la compañera, no tiene mucho sentido en 2,5 colectivos. Pero uno se quedaría con el 2. Diría, bueno, en promedio, en este caso, me quedo con el 2. Diría, tomé 2 colectivos por día, ¿sí? El caso del viaje de los colectivos justo no nos ayuda con el tema de la parte decimal. Pero hay contextos donde la parte decimal sí tiene sentido. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de el promedio de, y es raro que no haya surgido, el promedio de las notas de los alumnos, ¿no? Para saber el promedio de las notas de los alumnos en mi curso. ¿Qué cuenta hago? ¿Qué sería entonces esto del promedio? Tener una idea del rendimiento general, ¿sí? El rendimiento, entre comillas, general de, del curso. En el caso de los viajes de colectivo sería preguntarse más o menos cuántos colectivos te tomas por día, ¿sí? Bueno, ese más o menos uno lo podría estimar con el promedio. Ahora, el promedio de las notas de los alumnos en mi curso, ¿qué cuentaría? Sería parecido acá, ¿no? Al ejemplo que teníamos antes. Por ejemplo, si yo tuve en el curso, tengo un curso de, vamos a contar la cantidad de alumnos que somos hoy. Imagínense. Está bien que en matemática acá tenemos muchos más inscriptos, pero vamos a quedarnos con la gente que somos hoy. Yo tengo acá presentes 6 alumnos, ¿sí? En el curso de 6 alumnos hubo las siguientes notas. 2 puntos. Las voy a listar, ¿sí? Tuve 2 alumnos que sacaron 6,
tuve otros 3 alumnos que sacaron 10. Perdón, voy a decir 2 que sacaron 6, 2 que sacaron 10, uno que sacó 5, que no le fue bien, y me falta poner uno más, vamos a decir alguien que sacó un 8. ¿Sí? Entonces, el promedio acá entonces nos está invitando a hablar del rendimiento en general de este grupo de alumnos. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué cuenta tendría que hacer? Parecido a lo del viaje, ¿no? Tendría que agarrar esta cantidad de puntajes, sumarlos para saber el puntaje total y después redistribuirlo en cantidades iguales para cada alumno. Eso me estaría dando el mismo número en cada alumno, me diría un rendimiento general entre comillas. Ahora vamos a ver por qué hago tanto énfasis en entre comillas. Pero si hago la cuenta, ¿qué me da? Vamos a ver. Tengo que hacer 6 más 6 más 10 más 10 más 5. Si alguien lo puede ir haciendo en la calculadora. Más 8. 5. 45 arriba. Sí. Y lo tengo que distribuir en 6, ¿no? Bueno, y 45 dividido 6 me da, ahora lo hago en la calculadora, así no lo meditamos tanto. 45 dividido 6, 7,5. Entonces, ¿tendría sentido con esta información que vemos acá decir que el rendimiento en general fue de 7,5? Y si me concentro en la cantidad de gente que aprobó, creo que sí. Pero fíjense que tuvimos dos notas también muy altas. ¿Sí? Tuvimos, por ejemplo, 2,10. Bueno, podrían haber casos más extremos, donde el promedio nos dé un número alto, pero haya una gran cantidad de desaprobados. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviese 1, 1, un 2, y después 10, 10 y 10, ¿y acá? ¿Cuánto daría el promedio? Bueno, tendría que sumar 1 más 1, más 2, más 10, más 10, más 10, y redistribuirlo entre la cantidad de alumnos, que eran 6 también acá. ¿Esto cuánto da? 34 dividido 6. Y esto nos da, vamos a ver ahora, 34 dividido 6. Esto me da 5,6. Fíjense que acá, ¿qué pasa con el promedio? Ya no nos sirve mucho, ¿no? Porque nos estaría diciendo cerca del 6, pero yo veo que hubo 3 que desaprobaron y 3 que sacaron 10. Entonces, dependiendo de si hay mucha diferencia entre los datos que tenemos en este caso en las notas de los alumnos, el promedio nos va a ser útil para darnos una idea del rendimiento general o quizás no. ¿Sí? En el caso este de acá, donde teníamos 6, 6, 10, 10, 5, 8, yo veo que acá la mayoría aprobó. Bueno, y veo de las 6 notas, 5 que están por arriba del 6. ¿Sí? O igual a 6. Mayores o iguales que 6. Bueno, entonces, el promedio nos va a servir, si quieren, para darnos una idea del rendimiento general, siempre y cuando los datos entre cada alumno no sean muy disparejos, ¿no? Justamente lo pueden ver acá con el caso de los 10. ¿Sí? Tenemos 3 alumnos que sacaron 10. Entonces a mí no me sirve mucho decir que el rendimiento en general fue de 5. Porque tuve 3 alumnos que sacaron 10, pero después tuve otros 3 alumnos que les fue muy mal. Entonces me da una idea de algo acá el promedio y no necesariamente. ¿Sí? Pero bueno, justo el caso de las notas es el más comúnmente usado cuando uno habla de un promedio, pero en lo cotidiano también surge, como bien decía el compañero Hernán, en promedio hago tanto. Bueno, yo ayudé, eché una mano a transformarlo en un ejemplo con la cantidad de colectivo que uno toma. Dice, y en promedio tomo 2 colectivos. ¿Sí? Que tenía sentido mirando la información que yo veía acá. Porque yo veo 1, 2, 3, 1, 4. Bueno, tiene sentido pensar que son más o menos 2 por cada día.
El viernes sería un caso excepcional, ¿no? Donde tomé 4. Pero bueno, a esto llamamos media, ¿sí? O promedio tiene esos nombres, ¿sí? Si mal no recuerdo, también puede aparecer como media aritmética. Déjame confirmarlo. Si mal no recuerdo, también se lo llama así. Si mal no recuerdo, aparece como media aritmética también. Es otra forma de hablar del promedio, ¿sí? Entonces, si se lo encuentran escrito como promedio, media o media aritmética, sepan que se está hablando de esto, ¿sí? Bueno, insisto, como esto podemos pensar muchos otros más ejemplos. Yo en el pizarrón acá viejo tenía otro ejemplo con las notas y la cantidad de los alumnos, pero en un grupo muy grande de gente. Así que traje un nuevo ejemplo con menor cantidad de alumnos para que podamos hacer más fácil la cuenta. Después, em, tenemos otro valor que es parecido en nombre, pero a no confundirlo. Ahora les traigo el pizarrón. Van a ser 3 cosas. Vamos a tener la media, ¿sí? Que era el promedio aritmético. De antes teníamos la otra que se llamaba moda, que era aquello que estaba de moda. Bueno, y no lo dijimos en el ejemplo anterior, pero ¿qué estaría de moda acá? En el caso de los viajes de colectivo. ¿Qué estaría? 4. ¿4 sería la moda? No, el 1. Ah, porque aparece más veces. Estaría de moda llevarse o tomarse un colectivo, pero es medio raro decirlo, ¿no? Acá en este ejemplo, pensándolo desde el punto de vista de qué es lo que está de moda. Porque acá no me queda muy claro qué significa qué es lo que está de moda. Entonces, ahí hay que aferrarse a qué significaba, a la definición de la moda. Y que era el valor de la variable que tuvo más observaciones. Bueno, yo observé acá que el número 1 aparece 2 veces, pero el número 2, 3 y 4 aparecen solo una vez. Acá parece contraintuitivo, pero la moda sería 1. ¿Sí? Bueno, está bueno incluso habernos preguntado esto. ¿Sí? Pero la moda, sepan que en el caso de los paquetes de chicle o lo que fuera, bueno, ahí tiene mucho más sentido también la parte intuitiva de qué es lo que está de moda. ¿Sí? Y lo que está de moda va a ser la cantidad de paquetes que tuvo mayor cantidad de compradores, tal cual. Justo en el caso de los colectivos pasó esto, ¿no? Bueno, esta última palabra, que todas empiezan con M, no sé si lo notaron, pero tenemos media, tenemos moda y también vamos a tener mediana. Entonces, no es porque querramos marear ni confundir, pero bueno, se dio el caso de que todas empiezan con la letra M y uno suele confundir media y mediana. Moda no tanto, ¿no? Porque es de moda. Pero mediana y media están ahí. Son muy parecidas las palabras, pero significan cosas distintas. Acá, acá tenemos la definición, si quieren, más formal. ¿Qué dice? Que para hablar de esta cosa que vamos a llamar mediana, vamos a necesitar el valor central del conjunto de valores ordenados. Uf, ya me mareó, profe. Bueno, terminemos de leer, van a ver que no es tan raro. Buscamos en la tabla de frecuencia acumulada cuál observación parte al medio al total de observaciones en la muestra. No sé si lo recuerdan, pero el total de observaciones que teníamos era en el caso de los paquetes de chicle, 441 personas. ¿Sí? Nosotros teníamos 441. Entonces, para hablar de esta mediana, primero pensemos en eso. ¿Cuál fue nuestro total de observaciones? A eso lo dividimos al medio, ¿sí? ¿Y qué me da si hago 441 dividido 2? Me da el número 220,5.
Bueno, la observación número 220. ¿Dónde estará? Bueno, la observación número 220, yo sé que acá tengo hasta la observación número 8. Hasta acá tengo la observación número 32 y van sumando 40. Hasta acá tendré la 118. Pero si voy al siguiente grupo, ya llego hasta 260. O sea, dentro del grupo, dentro de la frecuencia acumulada del número 4, de 4 paquetes, llegué hasta la observación número 260. Bueno, el 220 no va a estar en el grupo anterior porque ahí llegué hasta la 118. Entonces ahí decimos que la mediana es ese valor de la variable, el que incluye a mi observación que parte al medio mi muestra. ¿Sí? Sé que es medio raro, pero a eso es a lo que llamamos mediana. ¿Sí? Entonces tendríamos que mirar primero el total de observaciones y pensar si lo parto al medio. La observación que justo me estaría partiendo al medio, que en este caso, insisto, sería 220, descarto en ese caso la parte decimal. Acá teniendo la observación número 220. ¿En dónde se encuentra? Bueno, yo veo que no va a estar acá, en el grupo o la frecuencia acumulada de 3, porque ahí llegué hasta la observación 118. Tengo que ir un poquito más allá. Bueno, justo coincidió con la moda. No sé si lo recuerdan, pero acá la moda también era 4. Bueno, no siempre va a ser así, ¿sí? Porque yo podría haber tenido la observación que me partía al medio de la muestra, por ejemplo, en el paso anterior, podría haberlo tenido en 3 paquetes. Si yo acumulaba hasta 3 paquetes y ya hasta ahí tenía la mitad, entonces ahí la moda ya no coincidía, ¿sí?, con la mediana. Entonces, puede pasar que justo sean el mismo valor. En este caso era 4, pero también puede que no. Entonces, vieron que son 3 cosas de las cuales se habla en estadística: la media, la moda, la mediana. Tenemos los tipos de variables. No hace falta que memoricen cuál es cuál, simplemente tengan anotado algún ejemplo de cada uno. Tengan anotado particularmente para el de la mediana esto que ven acá. El procedimiento más que nada, ¿sí? Porque fíjense que no hubo mucha cuenta que hacer. Lo que sí hubo que hacer, que era la parte dificultosa por ahí, era interpretar la información. Que justo un compañero nos decía, no, es muy temprano para leer esa tabla, profe. Y sí, tal cual, a veces cuesta leer la información. Pero bueno, lo que van a ver ustedes que se les presenten ejercicios del trabajo práctico van a ser o tablas o gráficos de barras. Ahora hacemos uno. ¿Estarían de acuerdo, por ejemplo, con esto que les voy a mostrar ahora? Hacemos varios del trabajo práctico. Vamos a hacer 3 y con eso concluimos, ¿sí? Fíjense que yo acá marqué una opción, la moda. ¿Estarían de acuerdo con eso? Leamos tranquilo la pregunta primero. ¿Qué medida de tendencia central podemos identificar visualmente de inmediato? Fíjense que este también habla de las notas, ¿no? Fíjense que sobre el eje horizontal que tenemos, acá dice nota. Lo hago más grande. Ahí. Ven que acá tenemos 1, 2, 3 y así sucesivamente. Bueno, y en el eje vertical o las alturas de estas barras dicen que representan la cantidad de alumnos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué podría inferir yo de esto? Que hubo 5 alumnos. Yo veo que la altura 5 está acá y hay una de estas barras que tiene justo la altura 5. Hubo 5 alumnos que sacaron un 4. Bueno, ¿qué creen ustedes? Con esta información visual así, en gráfico de barra, ¿podría yo observar fácilmente la moda, la mediana o el promedio? Fíjense que aparece el promedio o la media, pero estas dos en realidad son lo mismo.
Sí, a simple vista, viendo el gráfico, sí, digamos, ¿qué sería lo que está de moda? Que sería 2,5 y lo que sería la media Y estaríamos, perdón, lo que no, estaría de moda, está, lo que está estaría, bien la observación de Hernán, pero lo que estaría de moda acá es haberse sacado un 7. Acordémonos de qué significaba estar de moda. Acá estaba de moda sacarse un 7. Y el compañero dijo, ah, eran 25 alumnos. Ojo que no es un 2,5, es un 25. ahí está, Se ahora bien. ve. Perdón que era muy chiquito, por ahí no se veía No, bien. no. Pero se entendió esto, es lo que pudimos observar es que hay una barra que es mucho más alta que todas las demás. ¿Y qué es esto? Bueno, la altura nos representaba la cantidad de gente. O sea, hubo 25 alumnos que sacaron 7. Entonces, nos invita a decir qué fue, como decía el compañero Hernán, qué es lo que estaba de moda. Eso es lo primero que podemos identificar fácil. ¿Podemos identificar fácil acá el promedio? Fácil no, ¿no? Porque ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer lo mismo que hicimos antes, sumar todo y después dividirlo por el total de alumnos. Pero fácilmente acá no lo puedo hacer. A simple vista lo primero que me sale es, bueno, yo veo que hubo mucha gente acá, en el número 7. ¿Sí? Y por otro lado, la mediana ni hablar. No, la mediana acá tendría que hacer un poco más de trabajo también, ¿no? Para calcularla. Porque tendría que pensar primero en el total de alumnos que había en mi curso. Eso ya implica que yo tenga que sumar. Ya partí mal, ¿no? Tengo que hacer alguna cuenta. Eso ya es mucho más complicado que simplemente mirar la altura de esta barra que es la más alta. Entonces, fácilmente podía identificar acá la moda. Si quería hacer la mediana, tenía que sumar, como les decía, a la cantidad de alumnos, a eso partirlo al medio, y recién ahí fijarme dónde está la observación. Bueno, no era fácil mirarlo acá. Entonces, ya saben ahora de la pregunta 9 cuál sería la opción correcta. Eh, vamos a hacer otra. Vamos a hacer la pregunta 6. ¿Y acá? ¿Qué creen? Es algo que justo no charlamos en detalle, pero vamos a ver. Si tenemos una cantidad par de observaciones, que tengamos una cantidad par de observaciones significa que tengamos una cantidad de observaciones que es múltiplo de 2. Podría ser 2, 4, 6, 8 y así. ¿Cómo se calcula la mediana? Bueno, la mediana recuerdan que invitaba a hacer una cuenta de dividir por 2, ¿no? Teníamos que hacer eso para calcular lo que llamábamos mediana. Lo tengo acá, no sé si alguien quería justo decir algo, pero a esto llamábamos la mediana. Sí. Justo escuché que alguien quería decir algo, perdón si interrumpí. O alguien abrió un momento el micrófono, no sé si quería decir algo. No, me ladran los perros, por eso lo bloqueé, profe, Ah, disculpe. no eran. Igual no pagan estos. Se tomaría de los que más se repiten. El Eh, compañero dice o propone que sería de los que más se repiten. A ver, ¿cuál era la digamos, opción? tienen. Ahí. Bueno, pero el valor que más se repite, esto me hace pensar a mí en la moda. Claro. Qué bien, claro. ¿Recuerdan? Esto Sí, tendría sí, que ver con la moda. Pero está bueno que surja, ¿sí? Porque sé que son tres cosas que parecen muy similares, más que nada por el nombre. Pero esto tenía que ver con la moda, ¿sí? Que no se pueda calcular esto también lo vamos a descartar, ¿sí? De antemano, porque siempre vamos a poder calcularlo, ¿sí? La pregunta entonces es si se toma el valor mayor de los dos centrales o si nos quedamos con el promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que tendría más sentido? El valor central sería aquel que nos divide al medio la muestra. Sería la C, profe.
La. Se toma el valor mayor de los centrales. Bueno, eso la compañera lo afirma. ¿Y por qué lo afirma la compañera? Me gustaría escuchar por qué lo afirma. Porque el otro es sacar el promedio de los dos centrales. Y ahí tenemos que sumar y dividir después para saber el número que nos da. Ok. O sea, ¿qué estaría pasando si uno toma el promedio? Estaría hablando de una observación o el valor de la variable que se toma cuando tenemos justo la observación que nos parte al medio la muestra. O sea, a la compañera le hace ruido tener que mezclar el promedio para calcular la mediana. ¿Sí? Pero bueno, ven que pasa algo raro justo cuando tenemos una cantidad par de observaciones. ¿Sí? Si teníamos, por ejemplo, 8 observaciones, ¿sí? Y lo dividíamos al medio, yo tendría que observar el valor de la variable cuando tengo la cuarta observación, ¿sí? Entonces, en la cuarta observación, yo podría mirar entonces cuál es el valor de la variable, me quedo con eso. Ahora, ¿cuarta observación o quinta observación? Porque en ambos casos estoy partiendo a la mitad la muestra. O sea, ¿se ve el problema? Eso es lo Sí, que está pasando. No sé con cuál quedarme, si quedarme con la cuarta observación o quedarme con la quinta, porque ambas me parten al medio de la muestra. O sea, quería que nos quede claro primero el problema. bien. Ahora que sabemos que, bueno, tanto en la cuarta observación como en la quinta, podemos tener claramente dos cosas distintas, ¿no? Eh, bueno, nosotros no vamos a tomar al mayor, justamente, vamos a hacer lo raro, lo que a la compañera le hacía ruido, el promedio, ¿sí? Si mal no recuerdo, hacemos eso cuando tenemos esto. Déjenme confirmarlo por las dudas, pero si mal no recuerdo, hacemos esto. Yo lo quiero confirmar más que nada para que estemos haciendo las cosas bien. Pero en la unidad 4, de hecho, es algo que tenemos en el material de estudio, ¿sí? Ahora se los muestro en qué parte está. Porque uno a veces no, no sé si estuvieron recorriendo las unidades, ¿sí? Eh, ¿Estuvieron recorriendo las unidades a medida que hacían los trabajos prácticos o se quedaban con lo que veíamos en clase? No, yo leía las unidades. Leías las unidades. Bueno, entonces lo que me gustaría es que encontremos acá en la parte de la media, ¿sí? Fíjense que está en el apartado 6, en la tabla de contenidos, ¿sí? Ahí es donde se empieza a hablar en la unidad 4 de la media. Bueno, para estar completamente seguros, uno tranquilamente vendría acá, ¿sí? Eh, Estábamos hablando de la mediana igual, no de la media. Entonces la mediana, ¿dónde la tenemos? Moda, mediana, acá está. Está un poquito más abajo. Sigue estando en el apartado 6 de la unidad 4. Entonces, si uno viene acá, acá, miren, les traigo tal cual está en la página. En la página nos aparece esta información, ¿sí? Ustedes la tienen, siempre pueden acudir a ella. Acá nos dan un ejemplo, pero ¿qué nos dice? Está justo la pregunta que nos hacían. Por eso quería mostrarles que no van a aparecer preguntas de las cuales no esté la información en el material de estudio, pero acá tenemos el caso impar, ¿sí? Bueno, este era el caso donde no teníamos mucho problema para decidir. El caso par, que es el raro, que es el que está acá abajo, ¿qué dice? Cuando la cantidad de observaciones es par, no hay un único valor central. Es lo que decíamos, estábamos en la observación 4 o en la observación 5. En ese caso, se toman las dos observaciones del centro y la mediana y se calcula como el promedio. Entonces,
El profe se acordaba bien, por suerte. Ante la duda, el profe incluso viene y lo chequea con el material, ¿sí? Entonces, parece raro, ¿sí? Por eso la compañera, creo que fue Hilda la que lo propuso, quería evitar el promedio, ¿sí? Justamente porque estaría como mezclando las definiciones, si quiere. Estaría usando el promedio para hablar de esta cosa que en realidad es la mediana. Bueno, pero es un caso excepcional, ¿sí? Es un caso excepcional donde justo tenemos una cantidad de observaciones que sea par, que suele ser bastante común, de hecho, ¿no? Y uno tiene que decidir con qué quedarse, ¿sí? Entonces, para decidir lo que hacemos es tomar este promedio, ¿sí? De esos dos valores. Agarramos las observaciones del central o del centro y mediana y lo calculamos al promedio de esas cosas, ¿sí? Y fíjense que acá también, de hecho, aparece la tercera medida de tendencia central es la mediana, ¿sí? Nos aparecen cada vez más palabritas. Hay mucho de palabra dando vuelta. Yo les invito a después leer tranquilos esta unidad. Fíjense que mucha cuenta no hay. Lo más raro que hay para hacer son promedios, ¿sí? Que es lo que estuvimos haciendo. Pero tampoco hacemos tanto énfasis en eso, ¿vieron? Como teníamos en la pregunta. Acá alcanzaba con saber cuál era el procedimiento. Y lo tenían anotado ahí en el material de estudio. Entonces, en este caso, va a ser el promedio de los valores centrales. No nos quedamos con el mayor, porque ahí estaríamos descartando información, ¿sí? Para ajustarlo lo mejor posible, tomaríamos un promedio, ¿sí? Cada vez que uno descarta, ahí es donde se pierde información, ¿sí? Bueno, hacemos uno más y ya concluimos. Quiero volver al trabajo práctico. Un momentito. Mm, Vamos a hacer la primera. Vamos a este. Ahí está. ¿Qué tenemos acá? Se nos da un gráfico de barras, ¿sí? Parecido a lo que veníamos trabajando, pero ahora, fíjense que sobre los ejes no hay información, ¿no? Si yo lo miro bien de cerca, ven que no hay información de qué representa cada una de estas columnas o de estas barras, y tampoco hay información de qué significan las alturas. Entonces la pregunta por ahí va a ser del tipo más conceptual. ¿Y qué nos dice? Que el eje horizontal registra los valores de la variable y el eje vertical las frecuencias. Vamos al siguiente. El eje horizontal registra las frecuencias y el vertical las variables. La suma de las alturas debe dar 360. Bueno. ¿Ese les hace ruido? La suma de las alturas debe dar 360. Si ni sabemos de qué estamos hablando. ¿Se ve que hay algo raro ahí en esa opción C? ¿Por qué debería darme la suma de las alturas de esta cosa 360? Trampa. Claro, entonces uno puede incluso encarar las preguntas del trabajo práctico por descarte, como medio lo hicimos con el anterior. Pero para decidir al final que nos quedaron dos opciones, teníamos que acudir a la definición, ¿sí? Entonces, acá no va a hacer mucha falta ir a la definición, ya van a ver, pero me gustaría también encararlo por el lado de descartar opciones. Bueno, la primera que me pareció rara de las opciones fue esta de acá. Porque no necesariamente me tendría que dar 360 la suma de esto, ¿sí? Podrían tener todas 1, 2, 3, 4 y 5.
Y yo acá en las alturas de estas cosas no sumo ni loco 360. Entonces, como primero podemos descartar eso. Ahora, ¿se utiliza para variables continuas únicamente? ¿El gráfico de barras verticales? No necesariamente. Habíamos visto el ejemplo de las notas de los alumnos, ¿no? ¿Recuerdan? El de las notas de los alumnos. ¿Qué nota se podía sacar un alumno? De los que teníamos registrados. No teníamos con decimal. Podíamos tener las notas que sean números como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saltitos de a 1. Entonces no necesariamente se utiliza para variables continuas únicamente. ¿Sí? Eso ya lo podemos descartar con el ejemplo de las notas de los alumnos. Insisto, las notas son un tipo de variable continua al fin y al cabo, porque podemos ponerle la parte decimal. Pero podríamos, con el ejemplo que teníamos antes, pensar en que el profesor no ponía nota decimal y simplemente ponía notas que daban saltos de a 1. Eso también sería posible. O la cantidad de paquetes que compraban los distintos, eh, los distintos grupos de gente. Ahí nos queda más claro todavía. Nosotros ese mismo cuadro que teníamos de las tablas, de la tabla, donde veíamos la cantidad de paquete y la cantidad de compradores de dicho paquete, bueno, ahí no tenemos ninguna parte decimal y yo tranquilamente podría haber hecho esa misma, podría haber presentado esa misma información mediante un gráfico de barra. ¿Y ahí dónde viste una variable continua? Nunca. Entonces esta opción también la descartamos. Y ahora, la pregunta acá es un poco más rara si quieren porque hay que decidir qué poner en cada eje. Fíjense que la diferencia entre estas dos opciones, ¿cuál es? La diferencia entre la opción A y la opción B. ¿Qué es lo único que Y una, cambia? la frecuencia. ¿Dónde ponemos cada cosa? Si la frecuencia la pongo, fíjense, en la opción A la frecuencia dice que sea vertical, mientras que horizontal es la opción B. Me dice, bueno, vertical, en la opción B sería la variable. Bueno, pero en el ejemplo que nosotros habíamos visto, de hecho creo que en el material de estudio también tienen uno. A ver si aparece, creo que también aparece. A ver, en la unidad 4, creo que aparece el de los alumnos con las notas, déjame revisarlo. Voy a agarrar uno. ¿Dónde está? Tiene que haber. Quiero agarrar uno de los gráficos de barras. Acá. De hecho, en el material de estudio tenemos un ejemplo que es bastante colorido. Me quedó medio cortado. Pero bueno, sepan disculparme con la imagen que quedó media cortada que voy a traer acá. Fíjense, en el material de estudio me aparecía este dibujo. Que nos habla de qué cosa. Tenemos, si quieren, los valores de la variable, que en este caso yo veo construcción, enseñanza, servicios sociales y de salud, servicio doméstico, hoteles. Estas cosas nosotros no las podemos cuantificar, ¿no? Pero lo que sí puedo observar es que tienen una frecuencia. Y de hecho, esto ya nos responde la pregunta, ¿no? Fíjense que la frecuencia aparece en el eje vertical. Y el valor de la variable aparece en el eje horizontal. El valor acá de la variable, insisto, ya no sería un número, porque un comercio, o una construcción, o una enseñanza, o un servicio doméstico, estas cosas no las podríamos cuantificar, ¿no? Pero lo que sí podemos hablar es de la frecuencia de cada uno de estos servicios, si quieren, otras ramas, actividades no bien especificadas. Entonces, por convención, vamos a hablar de la frecuencia en el eje vertical. ¿Uno podría darlo vuelta? Sí, ¿quién me frena? Fíjense que yo este mismo dibujo, miren mis manos, lo podría inclinar.
¿Quién me frena? Bueno, por convención lo que se suele usar en los gráficos de barras es que la frecuencia está en el eje vertical, ¿sí? Entonces acá, ¿cuál era el vertical con la frecuencia? Era este de acá, ¿no? La opción A. Fíjense que fue una diferencia un poco sutil, pero como bien les digo, es por convención, ¿sí? Esto bien podría estar al revés. ¿Y la información se entiende igual? Si yo tenía este dibujo, si yo tengo este dibujo así, orientado así, o si yo lo tengo con barras que sean horizontales, se entiende también el dibujo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, tal cual, porque Nos tenés, transmite lo mismo. claro, tal cual. Nos transmitiría lo mismo, pero bueno, justamente por Luego hay convención, provincia, que es el que está al revés en el material de estudio, hay uno que es por las provincias y están al claro, revés. claro. Sí, de hecho lo vi al de las provincias. Sí, sí. Creo que estaba antes de este. Sí. Pero bueno, fíjense que más abajo también hay otro que tiene la misma pinta. Abajo de este que justo yo traje hay uno muy similar a este también. Pero como la compañera decía, si recuerdo cuando estaba buscando alguno así, estaba el de las barras horizontales. Pero bueno, por convención se suele usar cuando uno habla de un gráfico de barra, que sean barras verticales, ¿sí? Pero bueno, insisto que eso en realidad, esta pregunta yo después, más adelante, para otros periodos la sacaría de acá, de este trabajo práctico, porque, como bien les digo, uno puede decidir eso cuando está haciendo el gráfico, cuando uno está diseñando el gráfico que va a dejar en su trabajo, ¿no? En su encuesta. ¿Quién me obliga a mí a poner la cosa en el horizontal o en el vertical? Lo que importa es que esté la relación entre una cosa y la otra, ¿sí? Que se pueda entender la información. Y yo estamos todos de acuerdo en que si estaba así o si estaba inclinado, se iba a entender igual, ¿sí? Pero bueno, con eso, entonces, concluimos por hoy. Y bueno, en general, ya, como les decía, el viernes que viene es feriado, así que si les llega a pasar de que de acá al día de 7, que es la fecha de entrega, les surge alguna duda o consulta y me quieren escribir, escríbanme, ¿sí? Me mandan un mensaje a mi correo y ahí estamos en contacto, ¿sí? Porque justamente no vamos a tener el viernes que viene. Si me quieren preguntar algo, ya sea el trabajo práctico o lo que fuera, me mandan un mail y listo, ¿sí? Y mi mail, si quieren anotarlo, Ok, eh, ahora se los digo, es juan.canciani, todo en minúscula, juan.canciani@boe.edu.ar. No lo escribo ni nada por el estilo, porque a YouTube no le gusta cuando uno muestra un correo o lo que fuera en YouTube. Pero si lo digo, creo que no se da cuenta YouTube. Así que ahí me pueden escribir. Así que nada, gente. Espero que anden bien, que tengan un buen finde o que arranquen bien, si recién están arrancando. Y si tienen alguna duda o consulta, Gracias, profe. los escucho. Lástima que bueno, igualmente, buen fin de para todos. Nos vemos, profe, un gusto. Que ande bien, Hernán. ¿Qué decía Hilda? lástima que no nos vamos a ver en matemáticas C. Bueno, Muchas gracias. por lo pronto, en este periodo no estuve, pero más adelante quizás sí lo esté. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Nos vemos. Nada que agradecer, gente. Que anden bien. Bueno, profe, lo mejor. Con esto creo que ya estamos preparados para rendir matemática, si Dios quiere, este fin de semana. Así que nos estaremos desocupando. Y bueno, que tenga un feliz día al trabajador. Ante Que ande la... bien, cuídese mucho. Y bueno, muchísimas gracias por estar siempre con su buena predisposición y sus aclaraciones tan lindas que son, que nos atrapan matemáticas. Así que
Lo mejor. Muchas gracias Mirta por las palabras y bueno, insisto, si incluso tienen una duda de acá hasta antes de entregarlo, escríbanme, ¿sí? Profe, hice esto de tal forma. ¿Está bien? Perfecto, Yo profe. le respondo. Que anden bien. Gracias. Que siga bien, que tenga un buen día. Igualmente. Y a la gente de YouTube también. Me despido. Que anden bien.